Buenas tardes, bienvenidos a una nueva temporada de su programa Societatis. En esta ocasión estamos iniciando la temporada 16ª de nuestro programa, así es que agradecemos infinitamente que nos acompañen en este primer día de nuestro programa del nuevo semestre. Estamos muy contentos porque nos aceptó iniciar esta temporada el doctor Manuel Granados Covarrubias, y que vamos a hablar de un tema de plena actualidad, efervescencia, que es la reforma judicial. Pero antes de iniciar, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé su síntesis curricular, sin antes, obviamente, dar nuestra gratitud a la doctora Sonia Venegas Álvarez por permitirnos este espacio de convivencia con ustedes y con nuestros queridos maestros. Por favor. Claro que sí, doctora. El doctor Manuel Granados Covarrubias es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo también por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid, maestro en Derecho por la UNAM, doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos con mención honorífica. En el ámbito académico es catedrático de nuestra facultad, con más de 20 años de docencia ininterrumpida, catedrático de la Barra Nacional de Abogados, también se desempeñó como consejero técnico de la Facultad de Derecho y actualmente presidente del Colegio de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho. Ha sido distinguido con diversos reconocimientos, entre ellos destacan las cátedras especiales Manuel Villamandujano y Rogoberta Menchutum, otorgadas por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, el Premio Internacional Maya, otorgado a los mejores gobernantes por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España, y el Instituto Mejores Gobernantes, la presea José María Morelos y Pavón al Mérito Legislativo, otorgada por la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL. Entre sus publicaciones destaca ser autor de la obra La Administración Parlamentaria versus la Administración Pública, editada por el Instituto Nacional de Administración Pública. En el ámbito privado se ha desempeñado en diversas funciones de la administración pública, entre ellas destacan asesor jurídico del subsecretario de Política Sectorial, secretario técnico del Consejo Consultivo del Sector Agrario, director general jurídico adjunto de la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, coordinador de asesores de la entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, diputado en la Asamblea Legislativa, consejero jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, secretario técnico del Grupo Redactor de la Primera Constitución de la Ciudad de México, entre otros. Es miembro de diversas asociaciones, destacamos la Unión Iberoamericana de Municipalistas, la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, la Asociación Mexicana de Abogados y el Consejo Nacional de la Abogacía. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pues, mi querido caballero, vamos a iniciar en este tema tan álgido y aunque parece elemental y vemos que la sociedad está muy al pendiente de esto, ¿qué vamos a entender o qué realmente podemos entender como reforma judicial? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, es un tema nada sencillo porque al final ha tenido toda una evolución política, jurídica, incluso académica. Y sobre todo, pues en esta tendencia que hoy vemos a nivel global de las grandes concentraciones del poder. Hoy vemos líderes mundiales que desean concentrar justamente todos los órganos de gobierno, todas las decisiones, incluso han invitado pues a diversos actores del sector privado a sumarse a las propuestas de gobierno, y eso hace que pues tengamos un ambiente confuso, raro, porque no estábamos acostumbrados a que las instituciones del poder público, como las concebíamos hace algunos años, pues estén fracturadas, fragmentadas, en muchos casos con estas reformas también constitucionales ya desaparecidas. Complejo porque el escenario que hoy tenemos pues nos recuerda la etapa constitucional que ha tenido nuestro país, que pasamos de un federalismo en 1824 a esas leyes constitucionales centralistas de 1836, en donde se vuelve a generar este esquema de concentración del poder a través del lo que en su momento se denominó como el Supremo Poder Conservador,
que 5 personas decidían sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que podían determinar la incapacidad del presidente de la República, desaparecer la Corte, incluso pues el Congreso. Entonces, creo que esas tendencias que ya vivió este país, que afortunadamente no tuvieron resultados, también hay que decirlo, creo que estamos otra vez con esa tentación, ¿no? De llegar a un esquema de concentración de poder. Hoy los equilibrios del poder público en México, por lo pronto, pues no están dados en términos de la redacción de aquella Constitución de 1824, porque pues teníamos una realidad distinta de país, que se modificó con la del 57, otra realidad distinta del país, que se modifica con la de 1917, con otra realidad totalmente distinta, porque veníamos de una revolución y por tanto no podríamos nosotros tener una nueva Constitución. La Constitución vigente no permite que haya una nueva Constitución. El capítulo correspondiente habla de reformas y adiciones a la Constitución, a menos de que haya una revuelta social, un golpe de Estado, una sonada, en fin, que pudiera cambiar este sistema jurídico por otro. Pero por lo pronto nosotros tenemos esta Constitución ahora modificada en 821 iniciativas que se han presentado, en 20 adiciones y reformas constitucionales, y bueno, pues ha habido 16 reformas que han impactado a la Constitución, 16 reformas constitucionales en estos últimos meses, del 5 de febrero al 30 de abril de 2024, fue todo este esquema. Al día de hoy tenemos estas 16 reformas constitucionales en donde han desaparecido ya órganos constitucionales autónomos muy importantes, se han debilitado los esquemas de integración del poder público y decía yo que en esos modelos de construcción de país el poder ejecutivo, legislativo y judicial pues eran justamente uno de otro el equilibrio o vigilancia para evitar abusos. Hoy pues está concentrado el poder legislativo como un esquema del presidencialismo en un partido político, ¿no? Tanto la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados como los senadores la tiene el partido en el poder, el ejecutivo pues no se diga, ¿no? Y ahora pues en este esquema de equilibrios pues el Poder Judicial vimos como en esta última temporada, como le decían en el radio, ¿no? Pero bueno, en la última temporada de la Suprema Corte, que fue el único órgano constitucional que frenó muchas de esas reformas constitucionales, muchas leyes que parecían inconstitucionales o que eran inconstitucionales, incluso acuerdos o decretos del presidente de la República, en donde afectó de cierta manera los grandes proyectos que proponía el anterior presidente con estas obras faraónicas, y los jueces pues obviamente atendiendo a sus atribuciones y funciones pues otorgaban las suspensiones en materia del juicio de amparo para que no se afectara pues a la selva, el medio ambiente, en fin, el equilibrio ecológico. Básicamente eso, hubo pues esta reacción del Ejecutivo. En ese momento no había una mayoría en el Congreso que pudiera modificar la Constitución hasta la elección del año anterior, que pues cambia las reglas del juego, y entonces ahora con esta mayoría absoluta pues se dan estos cambios, esta sacudida al árbol del Poder Judicial. ¿Qué creo? Al principio pues que también, como todo poder público, como toda institución, pudo haber habido excesos, sobre todo en el gasto público, sobre todo en cosas que a lo mejor pudieron haber ahorrado, ¿no? Es decir, la primera crítica al Poder Judicial es que gastan mucho dinero, tienen mucho dinero y se lo gastan en banalidades. Bueno, sí, no. Luego, lo otro, nosotros podemos ponerle costo a la justicia, al acceso a la justicia. Nosotros podemos decirle al ciudadano, oye, no te puedo recibir pues tu demanda, tu denuncia, tu queja, pues porque nos sale muy caro, ¿no? O cuál es el planteamiento, porque ahora la gran justificación de la reforma judicial es la democratización de la justicia, es decir, el acceso a la justicia, y el acceso a la justicia pues cuesta. O sea, hay estudios de acceso a la justicia de cuánto vale
llevar un juicio. O sea, yo creo que el planteamiento está erróneo. Es erróneo porque, de acuerdo a nuestra Constitución, todos tenemos acceso a la justicia. Los medios previos a llegar a la justicia, pues es donde está la falla, porque o no hay dinero, o no hay para un abogado, o no hay transporte para ir a las capitales de los estados, a ir a presentar cualquier documento legal para beneficio de los derechos. Entonces, creo que eso fue un análisis erróneo. Yo creo que más bien fue un tema de, pues, digamos, de revancha, si me apuran el término, en términos de decir, ahora el Poder Judicial tiene que estar en un esquema sujeto al poder público del presidente, del presidencialismo mexicano, que nunca nos lo hemos podido quitar. Y hoy más que nunca, decía yo, con estos esquemas de ahora, entre comillas, democratizar al Poder Judicial. ¿En qué incide la reforma judicial? Primero empezamos con la ley de amparo, digamos, en términos de que pues, la ley de amparo pues es un medio de control constitucional al que prácticamente todos tenemos acceso, o deberíamos de tener acceso todos, para respetar nuestros derechos de igualdad, libertad, seguridad jurídica, propiedad, de lo que fuera. Incluso de tratados y convenios internacionales. Bueno, pues hay voces que dicen, nos vamos a salir de la OEA para no cumplir con las recomendaciones de la Corte Interamericana ni la jurisprudencia. Oye, pues estamos en un estado de derecho, ¿hacia dónde vamos? O sea, los organismos internacionales de derechos humanos, ¿no? Me apena mucho, mi querido Manuel, tenemos que ir a una pausa y regresamos de inmediato. Perfecto. Estamos con ustedes, estamos en un programa de Radio Societatis. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Granados Covarrubias, y nos estamos ocupando de la reforma judicial. Le doy el uso de la voz que lo corté abruptamente. Bueno, decía yo que en esta reforma constitucional hoy, pues tenemos que vivir, adecuarnos, adaptarnos a la realidad constitucional, porque ya tampoco podemos, en un esquema del marco jurídico, ningún recurso puede en este momento hacer que las cosas cambien. Y también la realidad del país, o sea, no es la realidad que teníamos en el 24, en el 57, mucho menos en el 17. Entonces creo que bajo esta circunstancia, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy? ¿Cómo se eligen a los nuevos juzgadores? Bueno, ahí vamos. Para el 15 de septiembre de este año debe haber nueva Corte de Justicia de la Nación. Nueva integración de la Corte, pasamos de 11 ministros que actualmente tiene a 9. Se crea un tribunal de disciplina judicial que hace las veces del Consejo de la Judicatura en la parte disciplinaria, valga la expresión y redundancia, y por otro lado un Consejo de Administración que va a encargarse de todos los servicios materiales, que va a tener un superpoder ese Consejo de Administración porque pues tiene todo los recursos de todo el Poder Judicial, va a tener la capacidad de no solo de administrar, sino de decidir las pues regiones en las que y adscripciones de cada uno de los titulares que pues participen en los procesos, entre otras cosas. Pero bueno, el proceso de elección de magistrados, colegiados, unitarios de circuito, de jueces de distrito, especializados en distintas materias, tienen que pasar por un proceso primero de haber acreditado como requisito constitucional. O sea, ya no estamos hablando que una ley secundaria dice cuál deberían de ser los requisitos, sino la Constitución te dice que debes de tener 8 de promedio general como abogado, abogada, abogade, es decir, lo que sea. Como persona especialista en derecho, debes de tener mínimo 8 en la carrera. Y luego 9 en las materias afines. ¿Cuáles? Pues a las que te interese llegar, si es civil, si es penal, ¿no? Bueno, y ahora es un problema, ¿no? Porque dices, ok, cumple el primer requisito de 8 de la licenciatura y ahora 9 de un bloque de materias que un comité de evaluación decide cuáles son esas materias afines. Ese comité de evaluación, que es pues temporal, es un honorario, que son los encargados de organizar el proceso de selección de los candidatos. Cumples con esos requisitos y dice, bueno, si no tienes 9 en las materias afines, con que tengas 8 en la carrera y 9 o más, o su equivalencia,
en especialidad, maestría o doctorado, que eso pues ya prácticamente elimina el grupo de materias estas de... Por ejemplo, en mi caso, cuando estudié, pues no había, como hoy, 10, 9, 8, 7 y 6. Era S, B y MB. Entonces tú podías sacar 7 y te ponían S. Tú podías sacar 9 y te ponían B. Entonces no había una forma, o no hay una forma de evaluar. Sí, por eso se cambió, porque... Con un criterio, y el promedio, pues los promedios, pues ahí era un tema complejo, es un tema. Bueno. No, por eso lo cambiaron, fue una realidad que eso no funcionaba. En mi opinión quisieron comprar el modelo americano, pero además el modelo americano tiene el signito más, y entonces lo que determina si es 10 o es 9, si es 8 o es 7, y aquí no, eran las tres. Aquí nos fuimos así. Bueno, ¿sí? Cumples con eso, luego pasas un listado, un primer filtro, luego una entrevista, examen, o lo que determine el Consejo de Evaluación, que puede ser por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo o por el Poder Judicial. 3 consejos o comités de evaluación distintos, con convocatorias pues similares pero no homologadas, con criterios totalmente distanciados uno de otro. Uno sí te hace un examen, otro no, otro una entrevista, bueno. Una vez que concluyes eso, pasas ese segundo filtro, abre una tómbola, ¿no? Pero es que se queda uno anonadada, mi querida Manuel, es decir, porque con mucha tristeza tengo que decir que los beneficiados van a ser las escuelas particulares, o de las escuelas ya no solo particulares, sino escuelas patito, ¿no? En donde dices, bueno, tú necesitas 8, yo te voy a poner 8, 10, eso. Creo que vamos a quedar en indefensión. Porque... Hemos tenido escándalos públicos de servidores públicos de primer nivel que en una semana han obtenido su título de licenciado en Derecho. Por eso, entonces vamos a dejar en indefensión a las escuelas serias, y ya por decirlo con apellido y nombre, la Universidad Nacional. O sea, no vamos a poder competir nuestros alumnos con una escuela patito que en 24 horas han dado un título. Claro. Ahora, ahí vamos a la tómbola. Los que salgan de la tómbola van a ser los que vayan a inscribirse a la boleta electoral. Uh-huh. A ver, volviendo al planteamiento original, ¿la democratización de la justicia es eso? No. La respuesta es no. La democratización de la justicia es el acceso a la justicia. Es que un campesino, un indígena, todos tengan derecho y posibilidades de acudir a un juez, claro, a presentar pues algo que les duela jurídicamente hablando, en su patrimonio, en su persona, en sus bienes, en lo que sea. Entonces, la democratización de la justicia, o cambiando la óptica, la justicia no se reduce a una elección. Más bien, creo que el modelo lo estamos confundiendo totalmente. Yo creo que lo que se tuvo que haber reforzado son los mecanismos de acceso a la justicia. Y sí, a lo mejor con toda contundencia, claridad, fuerza del Estado, aquellos juzgadores que han hecho, porque también hay de todo, que han hecho pues un beneficio personal para efecto de enriquecerse por la posición que tienen, o que han manejado de manera distinta el poder que tienen para decidir sobre unos juicios, pues que se investiguen. Yo pienso, o creo más bien, ¿no? No sé qué concepto utilizar. Mira, creo que ha habido una confusión de origen de cuál es la función del Poder Judicial. Porque si nosotros nos referimos a la presidencia, o nos referimos a senadores y diputados, pues entendemos que representan estados o personas, ¿no? Entonces, por esa razón creo también que la Constitución no pide, como algunas voces han dicho, que tenga una licenciatura o que sepa leer y escribir o eso, ¿no? Porque entiendo que están representando al país, claro, a los individuos, ya sea desde la perspectiva de los diputados a los individuos, o a los estados desde la perspectiva de los senadores. Y creo que ahí ha habido una confusión muy importante, que es tratar de comparar el Poder Judicial con estos, cuando no se dan cuenta que precisamente el Poder Judicial requiere de una carrera judicial. Es decir, las personas, llamémosle juez, secretario, magistrado o ministro, necesitan tener un conocimiento, diría yo, me atrevería a decir profundo,
de la ley, y no por una tómbola. O sea, eso no te va a dar el conocimiento. A ver, yo creo que bajo esta circunstancia puede cambiar el modelo, porque hoy ya no tenemos de otra, o sea, ya hoy ya tenemos que estar estudiando, entendiendo estas reformas constitucionales, muchas de ellas incluso hasta hay contradicción entre un artículo y otro, pero bueno, eso ya el tiempo ya dará respuesta a esas interrogantes. Pero lo que yo advierto es, ¿qué hacen los juzgadores? Pues dictar una sentencia a favor de alguien o en perjuicio de alguien, ¿no? Pero una sentencia. ¿Y cómo se construye una sentencia? Las personas que van a estar al frente seguramente en su vida han construido una demanda, pues menos una sentencia. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, dime los principios por los cuales debe construirse una sentencia. ¿Cómo se construye una sentencia? Ley de amparo. A ver, la ley de amparo te dice exactamente qué es lo que debe de observar una sentencia. ¿Cómo se construye? ¿Qué principios? Que una sentencia deba ser congruente, que lo que pides, sobre eso se resuelva, que no sea incongruente, es decir, que el juzgador no se exceda de lo que las partes pidieron, por ejemplo, que sea exhaustiva, que vayas punto a punto desahogando y resolviendo lo que las partes pidieron en el juicio. Y ya no, ya para qué te digo o te cuento del principio o del bloque de constitucionalidad, de convencionalidad, de la interpretación conforme, a ver, no es tan sencillo, más lo que sabemos nosotros de una sentencia, los famosos considerandos, resultandos y los resolutivos. Que eso pues pareciera peccata minuta, pero no lo es, porque al final eso nos va a llevar a un problema de falta de seguridad jurídica, de debilitamiento del Estado de Derecho, si no hay previamente un conocimiento de estos asuntos. Entonces, bueno, pues las reformas recientes que se han dado, por ejemplo, la ley de amparo, que fue una reforma constitucional. Nosotros cuando estudiamos veíamos que teníamos dos tipos de amparo, el directo y el indirecto. El directo sobre las sentencias definitivas que se determinaran en cualquier materia, y el indirecto contra normas o violación a los derechos fundamentales de las personas. Bueno, pues hasta ahí todo bien. Y sabíamos del amparo que había una suspensión provisional y una suspensión definitiva, en tanto que el bien jurídico que reclamas pudiera poner en riesgo otra cosa, y que bueno, pues tendría el juzgador que determinar si te otorgaban o te concedían la suspensión. La ley de amparo, dentro de sus causales de improcedencia, establece, eso ya lo decía, que no procede el amparo en contra de las reformas constitucionales. Eso ya estaba, o sea, artículo 61 de la ley de amparo. No procede el amparo en contra de las reformas constitucionales. Reformas o adiciones a la Constitución. Bueno, entonces se armó todo un debate porque un juzgador otorga una suspensión contra una norma, ¿no? Una norma general. Norma general, no constitucional, una norma general derivada de una reforma constitucional. Bueno, pues se arma todo un debate. Y no, pues ahora no vamos a conceder suspensiones a reformas y adiciones a las leyes. Entonces, esta parte de quitarle la posibilidad de suspensión, pues no es por un capricho del juzgador, sino es para salvaguardar, como digo, un derecho superior o de mayor interés o de mayor afectación que pudiera tener el gobernado frente a una decisión judicial o que pase el tiempo. Por ejemplo, productos perecederos. Llegan a un comercio, ponen los sellos de clausura o de suspensión, pero adentro hay productos perecederos. Le dice, oye juez, concédeme la suspensión para abrir y sacar los productos, porque si no va a haber un riesgo de salud pública después, o que haya productos químicos o cualquier cosa que pueda poner en riesgo a la población. Bueno, pues ese es el objeto de la suspensión. Con este ejemplo tan, pues sí, quizás está sencillo, pero con eso se entiende cuál es el objeto de la suspensión, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no, en la parte de las normas o leyes generales. Luego, el proceso democrático de acceso a la justicia. Nos vamos a la elección. ¿Qué juzgador o persona que tenga aspiraciones a ser juzgador, juzgadora, ¿no? Ya no sé. El tradicional, yo sí, antigua, entonces lenguaje tradicional. Entonces, pues entonces bajo esa circunstancia,
¿Qué experiencia tienen en hacer una campaña política? Cero. Luego la reforma a la ley electoral. ¿Qué te permite la ley electoral para hacer campaña? Pues tus redes sociales, porque no vas a ver gallardetes, mantas, lonas, nada. Flyers, papelitos ahí con tus iniciativas y tus redes sociales. No puedes contratar empresas que te hagan una campaña publicitaria en redes sociales. No puedes aumentar tus seguidores en las redes sociales. No puedes hacer absolutamente nada hasta lo que hoy tienes en tus redes sociales. Si en un proceso electoral ordinario, hablando de diputados y senadores, la mayor votación se obtiene cuando hay candidato a la presidencia, ¿no? Tuvimos creo que el 60% de participación electoral. En una elección intermedia donde solo se eligen diputados federales y algunos locales, en una elección intermedia, aquello del 60% de participación se cae en automático, quizá al 30% o no sé, ¿no? Es decir, baja drásticamente la participación ciudadana. Ahora, se dice, entre comillas, sin la participación de partidos políticos, porque no tendrán tiempos de radio más que los que el INE diga, y para los miles que están participando, pues sepa Dios cómo los van a distribuir. Sin bardas, sin anuncios, sin espectaculares, sin nada, pues menos va a haber una situación de participación ciudadana para elegir a los miles de jueces o juzgadores. Por eso te decía, o sea, aquí hay bueno, mejor no diga nada, pero lo que te quería decir, y lo voy a decir, si con senadores y diputados esto no funciona, porque yo le preguntaría a los que nos están escuchando y a ustedes mismos, bueno, a lo mejor tú sí, porque es un ciudadano responsable, si conocemos a los diputados y senadores. Yo en lo particular no los conozco, ni sé, ¿verdad? Porque ni siquiera hubo papeles, y se supone que se gasta un dineral, que yo estoy en contra también de los subsidios a los partidos políticos. Y si diputados y senadores no sabemos quiénes son, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber de estas personas que nadie los va a conocer? Bueno, sus vecinos y sus 5 vecinos que les dieron sus cartas, eso sí los van a conocer. Pero eso de qué me garantiza a mí que sepa derecho, que va a poder aplicar la norma adecuadamente. Y además, pues ahí en redes, ahí sí tengo que referirme a esto, pues dicen que las personas que vayan a votar van a estar votando más de una hora, porque son 800 o no sé cuántos que hay que votar. Entonces, a ver, pongamos unas sillas para que esté la persona. Ese es un absurdo. O sea, si diputados y senadores, y esa es una realidad, o una triste realidad, diría yo, que no sabemos, o la población en general no sabemos quién es nuestro representante, porque no hacen campaña o van en determinados lugares donde les interesa, ¿no? Pero yo creo que en general, desconozco, sería interesante hacer una investigación sobre esto. ¿Cuántos ciudadanos conocen a sus diputados y a sus senadores, ¿no? Entonces, imagínate, te digo, no sé, pero dicen que vamos a tener que votar, no sé si 600 o 700, o sea, pues primero pongan unas bancas y unos comedores comunitarios. Mientras ¿cuánto tiempo vas a tener que estar votando a unas personas que la realidad es que no conoces, no sabes su perfil, ¿no? Porque pues yo quiero ver al ciudadano responsable que se pone a leer 800 currícula para ver quién es y cuáles son sus antecedentes, ¿no? Es decir, esto no nos gana. Y además mi preocupación principal como ciudadana de a pie es que sepa derecho, ¿no? Porque además han involucrado la corrupción. Todos estaríamos de acuerdo que el país tiene un problema de corrupción, no es exclusivo del Poder Judicial, ¿no? Claro. Eso no va a solucionar nada. O sea, porque me voy a atrever a decir esto, que es verdaderamente atrevido. Si una persona no sabe derecho, que a lo mejor estoy etiquetando antes de que no tienen porque sí creo firmemente en la carrera judicial, pues ¿cómo va a resolver los asuntos? ¿De Tin Marín? ¿O de que alguien pues con inteligencia artificial, ¿no? Ah, no, pues claro. Desaparezcamos los jueces. Entonces, ese es otro punto, porque al final, por ejemplo, le estamos dando un poder desorbitante a un juzgador. Me explico. Sí. Yo soy electo por arte y magia soy electo, ok. El juzgador, imagínate, de suyo, pues el poder que tiene un juez, ¿no?
sin ser electo. Ahora electo, es decir, yo democráticamente fui electo por tantos millones, ¿quién me quita? ¿Quién me tal? ¿Quién me instruye? Entonces, ¿le vamos a dar un poder sobrenatural al señor juez? Que pues nadie lo va a parar. O sea, creo que más tarde que temprano se va a revertir. Porque eso, pues al final del día, con todo y el Tribunal de Disciplina Judicial, que es el mecanismo de sancionador hacia las conductas indebidas de todos los jueces, incluso la capacidad que tienen para iniciar juicio político a los ministros de la Corte, solicitar el juicio político. Entonces, complejo porque pues todo esto nos va a llevar a un tema en donde, lejos de tener un control sobre el Poder Judicial, puede ser que se salga de las manos ese control que se quiere sobre el Poder Judicial, porque yo me voy a sentir más independiente todavía cuando he sido electo y respaldado por tantas personas, ¿no? Complejo, o sea, yo creo que no es la ruta. Hoy también la reforma del Poder Judicial establece que quien gane tiene derecho a que el 50% del personal lo traiga de su casa y el 50% de carrera judicial. Todavía más complejo, porque pues porque quienes son francamente los que hacen la tarea en los juzgados, pues los secretarios. Y pues ¿de dónde vienen los secretarios? Sino de la carrera judicial. Tienen que venir de la... Entonces, pues si hay dos, pues uno es de allá y otro es de acá. Si hay 4, 2 son de allá y 2 de mi casa. Entonces, complejo porque los que traiga de mi casa, pues, seguramente ni siquiera, a lo mejor, abogados serán. Entonces, complejo porque tampoco hay un requisito de elegibilidad para ese personal. O sea, con la carrera judicial tú tenías la certeza que venían en este proceso de ascenso con la experiencia necesaria para tomar decisiones. Pero pues ahora creo que las cosas no son así. Por eso digo que creo que la fórmula fue la errónea. ¿En qué sentido? Con eso no se resuelve el acceso a la justicia. Con eso no se resuelve la igualdad y equidad de las personas para que sus juicios en sus personas, bienestar, todo, les dé seguridad jurídica. Con eso tampoco vas a resolver que la justicia sea para los pobres. O sea, la justicia para los pobres, pues entonces si la justicia es para los pobres, primero acerquemos a los pobres. Por supuesto. O sea, ese es el gran problema que tiene nuestro país. No hay acceso a la justicia porque los pobres no pueden accesar a la justicia, no porque no puedan, sino porque no tienen los elementos previos para llegar a la justicia. No saben ni siquiera. Y bueno, pues luego pues, hemos escuchado voces recientes que dicen, bueno, pues ahora con formatos, ¿no? Y desaparezcamos a los abogados. Sí. Peor tantito. O sea, peor tantito porque al final sí debería de haber, yo coincido en que sí debería de haber otros mecanismos de acercar la justicia a las personas, sí. Pero formatos, y luego, ¿qué haces con el formato? O sea, ni siquiera tenemos, en verdad, si tú te das una vuelta por el Poder Judicial o a una agencia del Ministerio Público, padecen de equipos de cómputo. Tienes que llevar tus hojas, tienes que darles para la tinta de la impresora. A ver, esa es la realidad que vive el país. O sea, si no se han dado una vueltecita por allá, creo que sería muy necesario ver cómo está la realidad del país para que podamos ahora sí entender que el problema no es destruyo una institución, quizá algunas personas de esa institución, pero la bronca real es que pues tenemos ese tema de cómo garantizamos que los pobres realmente tengan justicia. En materia agraria, por ejemplo, hay un principio que es el principio de itinerancia. Y este principio, que es el único que hasta donde se aplica, o medio se aplica, pero bueno, por lo menos ahí está, que el personal del juzgado se traslada a la zona del conflicto. ¿Por qué? Pues porque los campesinos o los indígenas no tienen esta posibilidad de llegar a las capitales de los estados o al tribunal. Y para evitar conflictos sociales, ¿no? Bueno, pues el personal, en lugar de que vengan, van y les ahorran pues pasajes, viáticos, etcétera, etcétera. Yo creo que debe de haber yo creo que a futuro debe de haber mecanismos
que permitan ese tipo de acceso, o sea, que se acerque a las personas, si eso es lo que se quiere. Si lo que se quiere es politizar la justicia, pues es otra historia. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Si por democratización de la justicia se entiende la politización de la justicia, creo que ya le dimos al traste al Poder Judicial, porque nos va a pasar como en 1835-36, que aquello ni siquiera tuvo fuerza y vigor para mantenerse y volvimos al esquema anterior. Creo que ahí tendremos que conducirnos con mucho cuidado sobre lo que viene ahora, lo que ya está en ciernes y que pues en los próximos días se tendrá que resolver. Hijo. Es que se queda una, ¿no? O sea, creo que aquí entenderíamos de alguna manera luego el desánimo de nuestros alumnos, sobre todo los que ingresan, ¿no? Los ves con unas caritas como diciendo, ¿cuál va a ser mi futuro ante estas circunstancias, no? Creo que ahí tenemos una labor muy importante, sobre todo los maestros que estamos en primer semestre, que hemos notado esto, ¿no? Yo creo que Amparo, también has notado esto, que vienen como un poco, pues, un futuro incierto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Querido Manuel, pues no me queda más que agradecerte infinitamente, nos has dado muchas luces para reflexionar, no sé si para animarnos o desanimarnos, pero puntos importantes de reflexión. Agradecemos infinitamente a quienes nos acompañaron en esta primera edición de nuestra 16ª temporada, en especial a quienes nos acompañan en el seminario, ¿verdad? Pau, la maestra Amparo, Daniel, y a quienes también nos apoyan desde sus actividades, Eduardo y Rafael, que siempre pues nos permiten esto de la técnica moderna para llegar con ustedes. Esperamos que tengan una bonita semana y nos vemos el próximo martes en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, que pasen feliz día.